Organizando acá las pintas para esta semana. ¿Qué me pongo? Esta de flecos me encanta. Yo siempre es que soy cero minimalista. Esta, ay, ve, esta merita para salir en un programa. Parezco una bola de discoteca, pero también aprender que de pronto los brillos ya se están usando de día y que pueden quedar regios. Les voy a contar otra, porque a veces me preguntan, ay, vea, monita. En la moda, para los gustos, los colores. Y súper importante que cada persona vaya teniendo su estilo y cosas con las que se identifica. A mí me gustan mucho los colores. Camuflado. El camuflado ya lleva muchísimo tiempo y también consideraría que se va volviendo como en un básico y es una manera de tener un toque de moda. Ay, esta me encanta, pero yo le digo una cosa, donde yo le meta un chaquetazo a alguien con esta chaqueta, ¿de qué murió? De un chaquetazo. Esto pesa, pero los taches también se iban, volvían y también se fueron volviendo como en unos básicos o en algo. Igual también es muy importante el estilo, el sello que cada uno tenga, porque todo el mundo no se tiene que poner las mismas cosas. Ay, esta me encanta, este mechudo, este peludo, miren esto. Cada que salgo parezco una paloma del Parque Berrío. Tan y salgo y dejo eso lleno de plumas, dejo el plumero. Vuelvo y repito, cada cual con su estilo. Hay unos que son más clásicos, hay otros que son más básicos, hay otros que son más disruptivos. A mí, por ejemplo, me encantan los colores. En estos días, con todo respeto, una señora me dijo, monita, menos es más. Y yo con mucho respeto le contesté, y eso que no me has visto en mis mejores días engallada. Me gustan los accesorios, me gusta el colorido, pero por eso es muy importante conocerse, saber qué le gusta a uno, más o menos qué le queda bien o no. Y pues, vuelvo y repito, para los gustos los colores. Ay, miren este animalote. También me gustan mucho las chaquetas, me gustan los contrastes, que hayan bordados, estampados. Vuelvo y repito, lo más importante, que nos sintamos bien. ¡Monos! Ay, ni siquiera los había saludado, pero es que cuando hablan de moda ese tema me apasiona, porque fue lo que yo estudié, me gusta mucho y más cuando tengo gente que sabe del tema, me encanta conversar con ellos, monitos. Bienvenidos al apartamento de la Mona. Hoy está como calmado, voy a seguir arreglando el closet, voy a seguir mirando mis cositas y les voy a decir una cosa. Si tengo alguna adicción en la vida, son los chiros. Pobrecito el papá de la niña. Pero me encanta la ropa. Voy a tener allí como una agüita. Y hoy sí tengo invitados, no me van a caer de sorpresa como siempre. Hoy sí tengo unos invitados que además son súper pinchados. Ay, mamá, llegó. No fue sino invocar y llegó de una. Mi hija va a reventar el timbre, mi hija o mi hijo o mi hije. ¡Ay! Marta Cala. Bienvenida, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Ven, te recibo esa cartera. Ella siempre como un postre me hace, es como una rabia, Marta Cala. Marta Cala, ¿dónde te querés sentar, mi corazón? ¿Quedamos aquí bien? Súper bien. Okay. No me vas a decir que te da susto porque llevas toda la vida hablando, enseñando, compartiendo tu conocimiento. Marta Cala ha trabajado toda la vida en el sector textil, confección. Es diseñadora de interiores, estudiaste en España, después por cosas de la vida te fuiste yendo por el tema de la moda. Contanos, Marteja. Sí, la verdad, estudié fue diseño de interiores, pero creo que fue en la época en que eso todavía no era valorado. Sí. Cuando volví, nadie me contrataba, nadie le interesaba, ni siquiera mi mamá en la casa me dejó hacer nada. ¿No te dejaba? Es que ella no dejaba tocar nada, ¿cierto, Marteja? Entonces, bueno, pues, sí empecé a trabajar como en una oficina de arquitectos, pero me resultó un trabajo en coltejer. Y bueno, yo dije en la entrevista, no tengo ni idea de telas, pero si me enseñan yo aprendo. Y ahí empecé, hace 35 años. Te volviste experta, asesora,
consultora, te conoces todas las marcas, los diseñadores de Colombia, y sí quiero que hablemos, Marteja, como de toda esa época de la moda que te ha tocado desde 31 años para atrás y lo que estamos viviendo ahora. Bueno, yo creo pues que el mundo de la moda ha evolucionado impresionante. Primero, cuando yo empecé, las tendencias salían de las colecciones de los grandes diseñadores, pero eso solo se podía ver en el momento en que esas colecciones llegaban a las tiendas. Entonces, obviamente, diseñadores, un segmento muy alto, muy poco asequible, pues como para, digamos que, el gran volumen de consumidores. Entonces, las marcas más masivas o más comerciales seguían esas tendencias, pero las podían desarrollar al año, porque eran temporadas, o primavera-verano, o otoño-invierno. Entonces, salió la colección de primavera-verano y iba saliendo, las marcas comerciales podían ver eso, pero ya no alcanzaban a sacarlo ahí mismo, porque los ciclos todos los ciclos en la moda se toman su tiempo. Entonces, la moda se masificaba, por decirlo así, o las tendencias llegaban al mercado masivo al año. Sí. Con la tecnología, digamos que ya empieza a generarse pues como una revolución y se pueden ver esas colecciones en el momento de la pasarela. Entonces ya las marcas podían empezar a trabajar y digamos que... A programar todo esto. A programar esto y volverlo masivo, adaptarlo al mercado masivo con más facilidad. Hoy, digamos que los grandes diseñadores sacan sus colecciones y las marcas comerciales sacan esos conceptos en el mismo momento. Entonces, todo el mundo tiene acceso a las tendencias de moda inmediatamente y permanentemente. Esto pues para nosotros hace 30 años había que hacer esa lectura. En las diferentes empresas que yo trabajé siempre me ha tocado el análisis y el estudio de tendencias para poder hacer ya fuera una colección, porque trabajé también como diseñadora en una marca, o la gran parte de mi vida en Inex Moda, que lo que teníamos que hacer era información de tendencias para todo el sector, tanto textiles como confeccionistas o diseñadores. O sea, toda la cadena del sector textil-confección. Ahí mencionaste una parte súper importante, Marteja, y es cómo transformar esa información que está como en una nube y que es muy conceptual, cómo manejar esa información para que la gente del común la pueda entender. ¿Cómo se hace ese trabajo? Se visitan las ferias, se tienen unos informes, se sacan unas gamas de color. ¿Eso cómo se aterriza para que las marcas lo puedan hacer adaptándose a la realidad y al segmento de mercado de cada marca? Mira, todo el proceso empieza con el color. Sí. Y de hecho, pues en Inex Moda lo hicimos muchos años. Éramos miembros de una organización que se llamaba Intercolor. Sí. Su sede en París, y se hacían 2 reuniones al año, una para primavera-verano y otra para otoño-invierno. Y allá cada país que participaba tenía que llevar una propuesta de color, pero con proyección a 2 años. Entonces, bueno, eso era un trabajo duro de investigación, de todo que teníamos que hacer antes de, y llevar esa propuesta. En esa reunión que se hacía, pues cada país presentaba su propuesta y ya luego todas las personas de todas esas cartas de color de todos los países se sacaba una carta de color. Y ahí empezaba el proceso. Esa carta de color no solamente llegaba a los textiles del mundo, llegaba también a las empresas de belleza, llegaba también a las empresas de decoración, eso marcas incluso llega de carros, en la arquitectura, exacto. Todo. Entonces ahí empezaba el proceso. Luego seguía con las ferias de textiles, que entonces se daban al año. O sea, al año de haber recibido esa información de color. Ya después iban a sacar esos colores en textiles. Sí, y esas propuestas de las textileras se presentaban con un año de anticipación a que esas telas ya en prendas, en producto terminado, llegara a las tiendas o a los almacenes.
Entonces, listo, a esas ferias de textiles, ¿quiénes van? Los confeccionistas, los diseñadores, los que ya hacen producto terminado. Y eso ya luego pasaba a los 6 meses, cuando ya esas marcas, esos diseñadores, compraron esas telas, desarrollaron, conceptualizaron y diseñaron una colección, lo presentan en unas ferias o en las semanas de la moda, que es con 6 meses de anticipación a que esas colecciones lleguen a los almacenes. Entonces nosotros pues hacíamos todo este proceso de investigación y le hacíamos una adaptación para el mercado latinoamericano, porque definitivamente pues son diseñados, hay 4 semanas de la moda muy importantes y eso que están ingresando otras ciudades que están teniendo mucho reconocimiento, pero principalmente son pues Nueva York, Londres, Milán y París. El ciclo termina en París. En algunos momentos tuvimos oportunidad de ir a esas pasarelas, no mucho porque esas pasarelas son muy exclusivas, son para sus compradores y hoy para influencers, que ese es otro tema. Y eso es otro tema que hoy ha diferenciado también mucho como el proceso de desarrollo y de la dinámica de la moda. Entonces, sacábamos la información también con un año de anticipación, porque íbamos a todas las ferias, tanto en Estados Unidos como en Europa, de textiles, de producto terminado, ferias de insumos, y bueno, hacíamos esa recopilación, ese estudio, ese análisis, y sacábamos una información que al principio era impresa, cuando yo empecé en Index Moda. Sí, cómo olvidarlos, espectaculares. Sí, nos tocaba hacer los collages y unos collages a mano. Las cortadas de las telas. De las revistas, de todo. Después pasamos a un CD. Y bueno, ya al final es digital y se entregaba información permanentemente, que era lo que estábamos necesitando al ritmo que implicaba el sector. Todo este tema de la moda que a la gente le causa tanto interés, que a veces que nos ven o lo ven con mucha ligereza y que tiene todo el fondo, toda la profundidad y toda la importancia del mundo, ¿cómo empezar a hacer entender a las marcas, a depurar esa información, que no necesariamente todo lo que ven en las pasarelas es como comercial, para su nicho o para su nicho de mercado? ¿Cómo es todo eso? Hacerles entender eso y culturizar, porque eso les tocó hacer a ustedes, enseñarnos a todos nosotros a entender y a poder aplicar toda esa información. Mira, el inicio del proceso fue con la definición si trabajábamos el lenguaje de temporadas. De temporadas. Primavera, verano, otoño, invierno. Nosotros no tenemos estaciones. Exacto. Pero el negocio de la moda tiene esos 2 momentos, más que cualquier cosa, es un fin comercial. De renovar las tiendas con producto nuevo, telas nuevas, colores nuevos, para vender. Obviamente también tienen pues el tema de las temperaturas, el calor o el frío, pero cambian de fibras y digamos que esa es la gran diferencia. Eso fue como el primer proceso. Vamos a hablar el lenguaje de temporadas. Se hizo una reunión con toda la cadena y listo, hay que hablar de temporadas porque si queremos exportar al mundo, pues lo tenemos que hacer como lo hace el mundo. Para estar a la par. Para estar a la par y hablar el mismo lenguaje. Entonces esa fue como la primera definición. Y luego empezamos a tener, digamos que a través de todos esos programas de capacitación y de actualización que tenía Index Moda en su momento, a traer personas muy importantes internacionales. Tuvimos a Francesco Morace, tuvimos, bueno, y entonces empezamos a entender de que es que la moda no era solo tendencias como tal, sino que todo era respuesta a ese comportamiento de las personas que estaban manifestándose de acuerdo a lo que estaba pasando en ese momento. Y eso es a lo que hoy le llamamos unas macro tendencias. Entonces esto empezó a cambiar. No, espera. Tomate ese cafecito y quedamos en punta con las macrotendencias, que es un tema demasiado interesante. Guárdame el temita.
Marteja, macro tendencias. Esto ya sí es... Contá. Bueno, definitivamente, entonces empezamos a ver, a recibir y a entender de que la moda era era una respuesta de las personas de acuerdo a lo que se estaba viviendo en ese momento. Y empezaron a aparecer, digamos que, unas organizaciones, entidades, unos estudios de investigación de lo que iba a pasar en el mundo, hacia dónde iba el mundo, qué esperaban los seres humanos. Y entonces se empieza a recibir como toda esa información. Entonces se habla de macrotendencias porque eso no es solamente para el mundo de la moda, eso es para cualquier sector, todo. para cualquier industria. Sí. Entonces son personas especialistas en el mundo que empiezan a estudiar qué está pasando con las personas, qué está pasando. Por ejemplo, me acuerdo que en el año 85 fue la primera vez que se habló del calentamiento global. En 1985. Y nosotros empezamos a oír calentamiento global, pero nunca en la magnitud. Sí. O sea, empezaron a hacer los estudios y tal. Y entonces ahí fue cuando ya nosotros como personas dijimos, pues hay que empezar a reciclar, hay que cuidar el agua. Ojo con las fibras, esta industria de la moda que también... No, Lina, empezó... En general. Empezó... Es que estamos afectando el planeta, la basura, todo. Se va a acabar el agua, entonces... Con la tecnología. Exacto. Así empezó la macrotendencia. Hoy estamos en otra cosa completamente distinta. Entonces las macrotendencias van evolucionando y se percibe o se cree que una macrotendencia puede durar alrededor de 50 años y ya luego se va volviendo parte intrínseca de la vida de las personas. Marteja, vení que me interesa muchísimo, ahí estamos viendo unas imágenes súper chéveres, súper interesantes, pero me interesa mucho eso que dijiste, ese pool de profesionales que se dedican a dictarlas, a investigarlas y a enseñárnoslas. No son solo el mundo de la moda. ¿Qué perfiles hay dentro de ese pool de profesionales? Ahí hay de todo, porque es que no solo se estudia la moda como tal, es desde lo social, lo político, lo económico, todo. O sea, la música tiene que ver, el arte tiene que ver. La cultura popular, toda la cultura, no todo. Hoy hace parte todo. Entonces, todo es integral, y es para entender que cuando se vienen esos cambios es porque las personas se impactan y no solo los afecta a nivel interior, sino que también les va a cambiar su comportamiento. O sea, eso es una macrotendencia. Cuando hay un evento, hay un acontecimiento, una eventualidad que afecta el pensamiento y luego el comportamiento de las personas. Entonces, por ejemplo, hoy en la vida de nosotros, el reciclaje ya está, ya es una cosa natural. El que tenemos que, incluso pues ya se habla de sostenibilidad. Sí. Y la sostenibilidad son muchas cosas, no es solamente cuidar el medio ambiente y el planeta, eso ya va también y llega a cosas de los seres humanos. Entonces, la moda, las tendencias de moda nacen de ahí, de todo eso que se estudia, de todo eso que se prevé que va a pasar, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la economía, la tecnología y hacia dónde van las personas. Entonces, eso genera unos estudios, unos informes, y ya cada marca analiza esa información y de acuerdo a su ADN de marca, de acuerdo a su consumidor objetivo, pues define cuál es la que más. Con esto se identifica mi consumidor objetivo. Entonces miremos eso, a qué me lleva y cómo se representaría en la moda y ya en productos para vestir. Ay, Marteja, ¿quién llegó? Ah, no sé a quién estás esperando, eso es sorpresa. Es como, a ver, ¿quién es? A ver. Mona, ¿qué hay? ¡Ay, claro! Mona, ¿qué hay? ¿Qué más? ¡William Cruz! Bien, ok. Bonito, yo a usted medio lo conozco. Bienvenido al apartamento de la Marta, Hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué Muy gusto bien. verte. Bueno, muchas si gracias, íbamos a hablar igualmente. de moda, si íbamos a hablar de moda, yo me soñaba este par de invitados desde hace mucho. Lo que pasa es que son muy escasos, son muy pinchados. Mentiras. William Cruz, compañero mío, fuimos compañeros en la Bolivariana. Me atrevería a decir que es el hombre o la persona que más sabe
de la historia de la moda en Colombia, digámoslo. Y si les choca, pues es que las cosas buenas hay que decirlas. William es artista plástico, docente, investigador, escritor de libros y queríamos tener esta conversación. Willy, bienvenido al Apartamento de la Moda. Mona, muchas gracias por invitarme y con esta otra súper invitada, Marta. Además me parecía súper chévere porque son estas dos miradas y hacerle entender a la gente de una manera muy cariñosa, muy cercana, muy respetuosa, cuál es el papel de la moda a través de la humanidad, Willy. ¿Por qué te encantaste con este tema? Bueno, a mí la moda siempre ha sido una cosa que me ha llamado la atención, pero creo que me empezó a llamar la atención a partir del arte. Era muy particular que siempre que veía pinturas, ilustraciones, en lo que uno terminaba fijándose era en la ropita. Y de hecho, cuando estaba terminando mi carrera de artes, teníamos una parte donde escribíamos muchos ensayos y cosas sobre historia del arte. Y usualmente yo terminaba hablando y escribiendo sobre los vestidos, ¿verdad? Y después empecé como a investigar y a indagar de una manera muy personal, muy intuitiva, y a entender que habían muchas cosas que se podían leer mediante la forma en la que se viste la gente, desde los cuadros, las fotografías. De hecho, es muy bonito que cuando uno mira, por ejemplo, un álbum familiar, normalmente la gente se fija sobre todo en la ropa y se ríe y genera pues una cantidad como de historias alrededor de eso. Entonces me empecé a dar cuenta también como que había otro montón de gente que estudiaba la historia y que podían estudiar la historia de la ropa interior, la historia de los zapatos, la historia de los jeans y de los sombreros, ¿verdad? Y que muchos de los cambios que se daban en esas modas no eran tan sencillos como que a alguien se le ocurriera de manera espontánea, sino que estaban respondiendo a las cosas que la gente creía, por ejemplo, sobre el cuerpo, que era lo bonito y que no, cosas que la gente creía sobre la moral, por ejemplo, que se considera indecente mostrar o no, cosas que empezaban a corresponder, por ejemplo, con la política del momento, ya fuera porque la economía empezaba a moverse o a cambiar, las guerras, las tensiones entre los diferentes países y cómo todo eso empezaba a afectar un cúmulo de cosas que terminaban viéndose reflejadas en la forma en la que la gente se vestía o la pasión por ciertos colores y así sucesivamente. Entonces como que tratar de entender todo eso fue lo que me llevó a apasionarme por los libros de historia de la moda. Tengo una colección enorme de libros de historia de la moda y empezar a escribir y a investigar, digamos, sobre esa historia. Y eso es un proceso que empecé hace más o menos 20 años. Me he enfocado muchísimo como, primero fue un poco como a entender ese contexto internacional y global, pues de la historia de los diseñadores, pues porque siempre creo que si uno quiere entender la moda, tiene que entender también la historia de los diseñadores, porque es como quien quiere entender el arte sin entender la historia de los artistas. Sí, total. Es un poco como por ese lado. Y empezar pues como a estudiar eso, a escribir, a ir a exposiciones que tenían que ver con moda y a conectarse también directamente como con el entorno y el mismo sector. Una cosa que yo creo que es interesante y es que si uno escribe sobre historia de la moda, uno no escribe solamente para contar qué pasó, sino también para entender un poquito como cuál es el presente, por qué se dan ciertas cosas ahora y entender también porque hay muchos ciclos que se repiten. Es absolutamente cíclico. Totalmente. Cíclica, y ahí es donde viene el tema de las tendencias, o sea, explíquenos eso bien, en palabras de Marta primero y después de Willy. A ver, como para dar un ejemplo, en los años 50, ¿cierto? Sí. Tuvimos pues toda esa moda de la silueta de reloj de arena, de súper femenino, y eso fue respuesta, que fue los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, de una pobreza absoluta, de una austeridad muy grande, y vienen los 50 ya con una situación económica diferente, donde empiezan a desarrollarse los electrodomésticos y no sé qué, entonces a las mujeres la vida era más fácil, y eso se va reflejando en un vestuario mucho más sensual, mucho más femenino, esa silueta de reloj de arena,
con mucho volumen de telas, entonces hay plata, gastemos tela, Sí. todo. Entonces la gente está feliz, las mujeres están felices, tienen espacios para disfrutar, y esa es la respuesta a Ay, mira. después de una guerra. Y Exactamente. Y luego, y eso es lo que nos está pasando hoy. Venimos de una pandemia, venimos de un momento muy duro en el mundo y ya empezamos a ver en las tendencias otra vez, pues lo veníamos teniendo pues boleros y no sé Sí, qué, sí, pero sí, ya sí, esta sí. misma, el tema de los 50 se vuelve, ya está empezando a ser importante porque ya queremos vivir, manifestarnos distintos, hemos salido de un momento muy difícil y tal. Entonces es cíclico, es como en los 60, la época de los hippies. Hoy los 60 también están súper de moda, la bota campana y los jeans descaderados. Después de las guerras, después de no sé qué, se viene un momento de reflexión, de no estoy de acuerdo con el sistema y hoy pues el mundo no está de acuerdo con nada. Básicamente, no. Sí, hay muchas cosas que se empiezan, digamos, como a repetir Sí. a lo largo de la historia. De eso se tratan las Y tendencias. se trata de alguna manera como de los ciclos de los Ey. que se hablan. Y la sensación con la que uno queda es que pareciera que solucionamos la vestimenta de la misma manera en que históricamente la hemos Se solucionó solucionado en otro momento. en tiempos pasados. Y las respuestas tienden a ser similares. Entonces eso es lo que ayuda como a configurar esa idea de que hay cosas que se reiteran. Sin embargo, cuando esas modas vuelven y aparecen otra vez en escena, nunca aparecen exactamente como una copia del Exacto. pasado. Una cosa interesante es que aparecen completamente atravesadas por las circunstancias del momento. Los textiles cambian, las mismas siluetas se modifican un poco. tecnología, y la misma los tecnología cuerpos. y las formas de producir esa ropa hacen que también cambien Haya evolución, de alguna manera los indudablemente. estilos. Sí, Entonces, claro. aunque el estilo se parezca o la tendencia tenga una conexión con la historia, nunca se va a repetir exactamente igual. Siempre va a estar, digamos, conectada como con ese momento. Y creo que también hay como muchas cosas, digamos, que reflexionar. Por ejemplo, después de la pandemia, Sí. cuando todos estuvimos en casa, Ajá. que entendimos que la ropa podía ser un poquito más distensionada, mucho más relajada, ¿cierto? Empezamos a entrar en un periodo donde se volvió casi que socialmente aceptable estar un poquito más relajado, los Trabajo pantalones se en volvieron casa, más anchos, comodidad. miren las siluetas de los pantalones Sí. en este momento, pero también eso augura que probablemente podamos entrar más adelante a un periodo de total formalidad después de haber pasado justamente por ese periodo, digamos, de relajación de la vestimenta, porque hubo cosas que conocimos, digamos, en medio del encierro y todo esto. Entonces yo creo que la historia tiene como cosas interesantes por ese lado y es por esa forma, digamos, que tiene en la que se puede a través de la historia conectar un periodo del pasado con un periodo del presente y sobre todo tratar de entender qué es lo que o para dónde pueden ir las cosas, ¿verdad? Exactamente. Ese ha sido como un poco el movimiento. Leyendo partes del libro, me encontré con unas cosas muy, muy, muy interesantes. Yo voy a empezar a mencionar y vas a ir diciendo, porque me parece muy, muy, muy interesante. El tema del luto, el color negro. ¿Por qué, Willy? Explícanos, porque ya en estas épocas, en estas nuevas generaciones, yo siento que la gente cada vez está rompiendo más como los protocolos de vestuario y eso no se debe romper porque esto tiene una cantidad de historia y de fuerza detrás. De significado. Exactamente, Sí. esa era la palabra. Hay cosas que han, o sea, como van cambiando, digamos, las mismas tendencias y las mismas siluetas, también va cambiando la percepción que tenemos hacia las cosas. Sí. En este caso concreto, hacia la muerte, ¿cierto? Entonces, en el pasado, de pronto se esperaba que la gente fuera mucho más expresiva ante el fallecimiento de un ser querido. Pero si nosotros nos damos cuenta en el presente, donde hemos hecho casi que de la felicidad una bandera, ¿cierto? De la muerte se habla muy poco. Y, por ejemplo, en sociedades como la nuestra, donde nos hemos ido casi que blindando ante esa circunstancia por todas las cuestiones sociales en las que vivimos, también hemos hecho de que la muerte se vuelva como una cosa silenciosa. Fíjense, por ejemplo, hoy en día los funerales tienden a ser más cortos. Sí. Hay gente que no desea tener un funeral, sino pasar de una vez directo Sí. al cementerio y
se considera de alguna forma como positivo que la gente supere rápidamente estas crisis y esto. Entonces, ¿qué era el luto en el pasado? El luto era la manifestación vestimentaria de un momento en que se esperaba que la gente se mostrara agobiada, digamos, por el dolor de la pérdida de un ser querido. En este momento, quizás eso se espera menos, porque tenemos una conexión distinta con la muerte. Entonces, eso hace que, por ejemplo, esa tradición que existía sobre que había un luto riguroso vestido de negro, Un año. un Un año año más se o menos, demoraban, ajá, sí. No, mi mamá se casó de negro porque la familia estaba de luto. ¿En serio, Martea? Sí. Mi mamá se casó de vestido negro porque se acababa de morir un hermano de mi papá. No te puedo creer. porque aplicaba para todas las Sí, 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 circunstancias. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, en los museos hay vestidos de novia de luto, o hay vestidos de fiesta de luto, luto. Sí, 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 siempre sí, sí. marcados, digamos, como por eso, o el luto medio, que era violeta Sí. en el siglo XIX, hasta llegar a un luto suave, que era el blanco. No, espere, Entonces, yo fíjate le que esto era traigo- una etapa larguísima en la vida. Pero le traigo, es que ustedes conversan demasiado bueno. Esto va como para una serie. Vea, antes de pasar a otra parte muy interesante, como hablaron de la moda, de las fotos, de lo que refleja uno en cada época, usted va a hacer una lectura de estos momentos de la mona a través de la moda. Espere pues. Yo, para que- yo. Sí, mire. Ay, qué checho. Pero Viri verá que ya era una visionaria, mire el conjunto. Ya era una visionaria con el conjunto súper armado. Los zapatos Caperucita Marteja nos tocaron Yo diría que Caperucita. muy minimalista Para lo que es soy la moda ahora. hoy. Total. Ah, pero ya tenía el crop top, hágame el favor. Y esto es en los 80. Ah. Sí, señora. Mire las hombreras. Con las sombreras No, el copete Y el de Alf, copete el de pelo. Alf. Y los cachetes. y los Hágame el favor, los cachetes. cachetes. Y mire el tenis, que en este Ah, momento Reebok. se están usando Reebok de colores. otra vez. Boticas Ajá. Reebok. Claro, la sombrera llenita de actitud. Y los jeans eran Farlow. Yo creo que sí. Sí, claro. O RDJ. O RD. O RJ, sí. Y aquí ya incursioné en la ¿Dónde época de las estás colas. ahí? Estaba en Bariloche. No, pero ¿cuál eres tú? Ay, como que No cuál, alcanzo. esta de acá. Ah, la de las colas. Ah, ya, claro. Ay, William, te vas a hacer sacar del apartamento de la mona. ¿Cómo le parece? Ahí tenía. Pero pensaron esto que es era ya de muy menudo. finales de los 90. Sí. Sí, esto es finales Sí, o porque el principios color de los cambia 90. mucho, sí. principios Espérate, de los ¿cuántos 90. años tenía ahí? Muchos colores Tenía como tierra. 15 añitos, no, tenía 15 añitos, Sí. hágame el favor. Y mire esto, Mira, mírale esta la cara. belleza. Mire el motilado, Y el rebelde. mutilado. Y el vestido Marteja, ¿cómo le parece? Toda- Hágase de cuenta lo que se usa ahora. Los ruchecitos, los Ah. boleritos. Mira, Y hágase parece de una cuenta. siluetica también como del siglo XIX. así Míreme toda- la mano derecha, la pulsera, nadie se ha dado cuenta. Sí, Y el motilado, lo mío no ha sido el pelo. Sí, sí. Mire acá, ya estaba. Ah, ya está súper elegante. Esto fue, celebrando el grado. El grado. Mire el pelo, el mero casco. Ajá. Y ya es el Pero ahí bizcocho estás envinado. súper formal. Súper formal, ahí, Sí. ahí no parezco yo. Y ya Total. después la rapada total. ¿Cierto que esta ya es la última? Bueno, vamos a hablar de esas cosas. Me pareció súper chévere, porque definitivamente las mujeres sí son las que se deben poner los tacones. O son las que se deben poner los tacones. Ya. Ahora que estamos en una época donde estamos diciendo que todo se vale, qué tan bacano oír el tema visto desde la historia. Pues visto desde la historia tiene muchas aristas, Sí. pero la primera es que, por extraño que nos parezca, los tacones inician en el mundo masculino. O sea, los primeros en ponerse tacones fueron los hombres y básicamente por una cuestión funcional, poder acomodar el estribo del caballo, ¿cierto? Para que Sí. encajara y poderse impulsar. Muchísimo mejor. Y lo otro no es una cuestión que nos hayamos inventado en este lado del mundo, sino que viene desde Oriente, Sí. ¿verdad? Y cuando hubo todo este cuento de la Revolución Francesa,
se empezó a pensar que el mundo de las pelucas, los cosméticos y todos estos adornos ya no le correspondía a los hombres, sino que los hombres debían dedicarse al mundo de la defensa, de la producción, y el siglo XIX se sentó en esa idea. Entonces, básicamente los tacones pasaron a ser, como quien dice, dominio femenino, ¿cierto? Pero lo que entendieron también era que, y eso lo ha experimentado cualquiera que se haya montado en unos tacones, los tacones modifican la postura corporal. Sí. Y si vos te das cuenta, apuntalan el pecho, sacan las caderas, se hace que el abdomen se hunda. Es decir, resaltan atributos que se consideran femeninos. Sí. Entonces eso ayudó todavía a fortalecer más la idea de que los tacones eran de dominio femenino, ¿cierto? Sin embargo, por allá, por ejemplo, en los 70 hubo un montón de cantantes, David Bowie, más adelante el mismo Prince y todos estos que volvieron otra vez como con una visión mucho más andrógina de la moda y empezaron otra vez a incorporar los tacones en su propia imagen, ¿cierto? Y hoy en día, pues básicamente son unos zapatos de el que se los quiera poner. Sí. Ese es el punto. Sí, me parecía muy importante mencionar esto porque ahora hay una corriente muy fuerte. Pero ¿cómo les parece que esta semana estaba yo hablando como con unas amigas? Estuvimos en una misa, en un entierro, y vimos a la gente como vestida ya como si fueran para una finca. Empezamos a ver en las empresas que ya no hay como ese código de vestuario porque ya hay una libertad y ya no sé, todo es con pinzas. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué opinan, Martea? Con todo el respeto y con toda la delicadeza, para no herir susceptibilidades, porque van a decir, no, es que yo soy así, esa es mi libre expresión. ¿Qué opinan de eso ustedes? A ver, yo siento que incluso antes de pandemia, pues hace varios años, el mundo, mejor dicho, hace muchos años el mundo viene casualizando. Sí. O sea, el uso, por ejemplo, en la moda masculina, del traje, la corbata, eso se ha acabado mucho en las empresas. Pero mantenían, digamos que, sin tener muy claro un código de vestuario, pues los hombres se iban de pantalones de drill, su camisa, zapatos, con suela de cuero y tal. Algo más casual, nunca llegando a lo formal. Ya eso pues, aunque hay personas que de acuerdo a su posición y a sus momentos de la vida, lo formal seguirá y eso no va a desaparecer, pero su participación es menor. Pero yo creo que con la pandemia, lo que hablaba ahora Willy es, con unas exigencias distintas de vestuario, donde obviamente trabajar en la casa pues no requería de vestirse para irse como si fuera para la oficina. La gente estaba en pantaloneta físicamente y una t-shirt. Ese fue el código de vestuario de pandemia de todo el mundo en la casa. Y yo siento que en las empresas eso se ha vuelto un poquito problema. ¿En qué sentido? Que es que las personas quieren llegar, no digamos que de pantaloneta, pero sí de los joggers o una sudadera. O los jeans completamente rotos, que pueden ser muy de moda y muy de mi estilo. Pero no para ir a la oficina. De pronto... Entonces yo sí he encontrado que hay como una preocupación desde las directivas de las empresas porque las personas les han dado demasiada libertad de escoger si trabajo en la oficina o si trabajo en la casa. Y ya pues se sienten como con la autoridad de definir cómo van para la oficina. Y si les dicen pues que no está como bien presentado, se vuelve un problema. Yo creo que hay en este momento como esa confusión de no saber cómo darle el manejo porque la mentalidad cambió. Pero yo creo que para ir a la oficina se requiere no de formalismo, pero sí de estar bien presentado para atender un cliente, para que la oficina se vea agradable, para que proyectemos una imagen corporativa, que eso es demasiado importante. Y hoy los jóvenes no piensan en eso, les tiene sin cuidado si representan esa imagen corporativa. Entonces, yo siento que ahí estamos en un momento no fácil de definir de qué quieren las personas que son empleadas en una empresa y qué quieren esas directivas porque se preocupan por su imagen corporativa. Se va saliendo eso de las manos. Willy, ¿qué opinás? A ver, yo creo que sí, estamos en un momento donde se valora muchísimo la individualidad. La gente pues quiere representarse y sentirse libre, pero yo sí creo que cuando vivimos en sociedad, en comunidad, con otro montón de gente,
nosotros hemos ido creando como una serie de códigos, ¿verdad? Que son como no escritos sobre lo que significa estar como a tono con las circunstancias, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues a mí me parece muy interesante el nivel de casualización y de relajamiento que ha habido con el tema de la indumentaria, pero pues yo sí creo que la vestimenta le da incluso cierta legitimidad, por ejemplo, a las profesiones. O sea, si yo me voy a encontrar con el abogado que me va a defender a mí y lo encuentro en una facha que según mi criterio no me produce seriedad y Seguridad o confianza, confianza. Sí. seguramente entro como, hey, ¿aquí qué pasó? O con el médico, ¿cierto? Como que las profesiones de alguna manera también trazan Sí. los niveles de formalidad. Y en cuanto a las empresas, que es lo que menciona Marta, creo que también hay empresas de empresas. Pues las empresas, por ejemplo, de la industria creativa son un poco más sueltas Sí, en el son tema más de los relajadas, códigos y mucho más indudablemente. conectadas con la idea de que cada uno Pero así se todo, ponga, digamos, sienten que hay una cosita que no se está y que hay dando como algo debe ser. que tiene que mantener, digamos, como unos mínimos. Sí, No, es por que así esas dos decirlo. amigas con las que yo estaba hablando, o sea, Exactamente. hacen parte de dos super corporativos que uno jamás en la vida pensaría y decía, hay niñas que se están viniendo en shorts, pero son los shorts corticos, vestiditos como en pijama y boticas y la tela fluida. Este tema de los escotes también se va volviendo un poquito delicado porque entonces si se les van los ojos, qué pereza. Yo pienso que es un tema, como dicen ustedes, con muchas aristas y muy difícil de manejar, Willy. Muy, muy difícil. Bueno, este libro, Desviste a la moda, la historia sale del closet. Contanos. Bueno, ese libro es una serie de historias sobre historia de la moda, ¿cierto? Son más o menos 17 historias y hay una cosa que fue, digamos, como la intención inicial. La moda tiene una cosa muy rara, a mucha gente le gusta, pero hay gente a la que le repele y hay gente que cree que eso es como un universo que no tiene que ver con ellos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que es una cosa que es de todo el mundo, está en la vida cotidiana, está presente con todos. todo. Y la idea era como acercar un poquito como esos discursos de la historia a que cualquier persona sin tener conocimientos profundos de historia se conectara con eso y entendiera por qué la ropa es importante, porque tiene que ver un poco con todas esas cosas que comentábamos ahorita cuando llegué. De la historia, de la conexión con la política, con distintos ambientes. Entonces, lo que tratamos de hacer ahí es contar esa historia de una manera mucho más tranquila, en unos términos muy Cercana. coloquiales, cercana, ¿verdad? Y que la gente ame la historia tanto como yo en 17 cuentos que hay ahí sobre la moda. Espectacular. Nos queda muy poquito tiempo, pero me van a contestar en bombas. Primero le voy a preguntar a Marta y después a Willy. ¿El hábito hace al monje? Yo creo que sí. ¿Cierto que sí? En gran parte sí. Ay, No es lo único, Ah, pero no, sí total. hace parte. Sí, sí total. hace parte. Me parece excelente. Willy, ahora se está hablando mucho del lujo silencioso. Me parece súper importante este tema en una ciudad saturada de marcas, de mostrar del que más tenga 7 marcas al mismo tiempo, sean original, copia, lo que sea. ¿Qué es eso del lujo silencioso? Tema complicado porque el lujo silencioso como tendencia yo lo miro hilando muy fino y digo yo, carajo, nos están vendiendo los básicos con otro discurso, ¿cierto? Pero si uno lo mira como lo que ha sido tradicionalmente, sigue siendo una cosa inaccesible, o sea, nadie quiere pagar por una camiseta de algodón una cantidad de miles de dólares, ¿verdad? Entonces creo que es una nueva manera y los expertos quizás también podrán debatirlo, pero creo que es una nueva manera de vendernos los básicos de toda la vida. Pero yo también lo veo, no sé, desde mi ignorancia, como también como una forma contestataria a toda esta cantidad de información que es que también estamos como... Claro, si uno entra, digamos, como a Sí, hacer al ese discurso, el análisis análisis del Ya, más, discurso. eso. más allá,
sí pareciera ser una respuesta ante la saturación de información visual en la Sí. vestimenta Ajá. y una respuesta que contrarresta la noción de la que veníamos de la logomanía y Sí, de todo sí, sí, esto. sí. Si vos miras, por ejemplo, la música, o sea, el reggaetón se llenó de menciones a marcas que representaban el lujo, ¿cierto? Y pongo el reggaetón de ejemplo porque es la música más popular total. en este momento en el mundo. Entonces se Y mencionaban... nuestros reggaetoneros Valencia- son embajadores, son de las embajadores marcas de de las lujo. marcas de lujo. Exactamente. Que además jamás pensamos ver estas marcas de lujo, o sea, la última pasarela de Louis Vuitton en Milán, la más reciente, llena de logos y de cosas que dice uno, ay, ¿qué está pasando acá? Sí, muy Total, interesante. pero también uno dice, corresponde también con un momento por el que estamos Sí. pasando. Y es que para nadie es un secreto que la economía del mundo no está para exhibir montones, ¿cierto? Y el lujo silencioso como tendencia se ve visualmente silencioso más. Es calmado. es tranquilo. Marteja, es y tranquilo. también puede contestar Willy. ¿Qué hace que un diseñador o una marca trascienda y permanezca en el tiempo? Porque empezamos a ver también, y pasa mucho, yo hablo sobre todo en Colombia, muchos diseñadores que arrancan pin y pin, se desaparecen. ¿Por qué ha permanecido tanto tiempo Gucci, un Louis Vuitton? ¿Qué hace que permanezcan en el tiempo? Bueno, yo me atrevo, pues son unas empresas, unos emporios con con un respaldo económico gigantesco, pero yo creo que son muchas cosas las que hacen pues que una marca tenga reconocimiento y posicionamiento en el mercado, lo que le va a dar pues la posibilidad de crear una trayectoria y una historia. Cuando uno mira, por ejemplo, diseñadores colombianos, voy a decir sí. una Joana Ortiz, que me tocó ver sus inicios como diseñadora. Yo creo que lo más importante y lo que más le dio a ella como esa connotación para seguir adelante Sí. es lograr un estilo. Eso. Y lograr un estilo con el cual muchos consumidores Se o identifican. consumidoras se identificaban. Y ella, a partir de ese estilo, ha venido evolucionando y yo me atrevería a decir que es una de las diseñadoras que con su estrategia comercial, con todo su área de internacionalización, nos ha logrado posicionar el Caribe, esta cultura costeña, Ese la femenino playa, tan lindo que ese ella femenino maneja, de ella, el volumen, los materiales, exacto. los colores. Entonces, creo que ella nos ha posicionado en el mundo de la moda. Colombia, igual Silvia Cherasi, digámoslo así, ¿cierto? Porque tienen un estilo definido y uno ve un vestido y uno dice, esto es un Joana Sí, Ortiz sí, sí. o esto es ¿Qué un es lo que Silvia pasaba Cherasi. con estas marcas de monitos? Se nos acabó el tiempo. Feliz, encantada, es un placer estar con los dos. Qué rico poderlos invitar cuando Colombia Moda, porque yo pienso que es hablar de la moda de otra forma, no solamente decir, se está usando el rojo, el verde, es el magenta, es el no sé qué. Necesitamos expertos, necesitamos entender y ustedes son de verdad los que saben del tema. Me soñaba este programa. Ay, Lina, gracias. Muchas gracias. Mil gracias, aquí estamos Acá con todo el está. amor. Chao, feliz noche, los amo y espero hayan disfrutado este programa con un tema tan interesante que para nada es light y tiene mucha tela que cortar.